La leyenda del tapado. La leyenda del misterioso hombre conocido como el tapado. A mediados del siglo XVII hubo una gran agitación y conmoción en todas las clases de la sociedad mexicana, pues los piratas habían desembarcado en Veracruz. El comercio se interrumpió y las flotas que salían para Europa iban custodiadas por navíos de guerra. El mar de las Antillas y el Golfo de México eran dominados principalmente por los piratas Mansbell y Juan Morgan. Estos no solo atacaban a los buques, sino que hacían desembarcos y saqueaban las ciudades importantes de tierra firme como Puerto Príncipe, Maracaibo, Puerto Bello, Veracruz y Tampico, entre otras. El 21 de mayo de 1683 se publicó un bando en el que se informaba que todos los hombres de entre 15 y 60 años tomaran las armas para ir a defender el puerto. Al día siguiente ya estaban formadas las compañías de infantería y caballería. Los oidores, don Frutos Delgado y don Martín de Salís, salían para Veracruz con gente armada. El puerto estaba en manos de los piratas Juan Cháquez y el mulato Lorencillo, y se mencionaba que tenían 8,000 hombres. En medio de la terrible alarma que produjeron los piratas en Veracruz, surgió otra noticia: la llegada de don Antonio de Benavides, marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco, nombrado visitador del reino por su majestad. Don Antonio se dirigió a la Ciudad de México. En todos los pueblos era conocido su título y su investidura de visitador, por lo que se le obsequiaba y asistía espléndidamente. La gente del pueblo por lo general aborrecía a sus opresores, pero los criollos veían con buenos ojos la aparición de un visitador que venía a pedir cuentas a los gobernantes de las colonias. Los oidores y los virreyes veían esta llegada como el anuncio de una calamidad. En tanto, los batallones que se dirigían a Veracruz iban con demasiada lentitud. No habían avanzado 2 jornadas de México cuando llegó la noticia a la capital del saqueo de Veracruz y la retirada de Lorencillo. Casi al mismo tiempo se supo la noticia de que por orden de la audiencia había sido preso en Puebla el visitador don Antonio de Benavides. Nadie sabía las causas. La prisión de un visitador era en aquellos tiempos un atentado tan grande, escandaloso y trascendente, pues se atentaba contra la imagen directa del rey. La gente murmuraba que el virrey y la audiencia pretendían alzarse contra el remo. Hubo gran revuelo y expectación el viernes 4 de junio, día en que debía entrar don Antonio a la Ciudad de México. Era tal el misterio de su conducta, así como la misión que traía y la causa de su prisión, que la gente comenzó a llamarle el tapado. Lo único que la multitud pudo ver fue un hombre embozado con una gran capa negra, que caminaba montado en una mula en medio de un grupo de alguaciles a caballo. Don Antonio de Benavides fue encerrado en un calabozo. El 1 de junio se le tomó la primera declaración y lo consignaron a la sala del crimen para que lo juzgaran. No se pudo obtener de él una contestación que explicara la misión que lo traía a la Nueva España, a pesar de los tormentos de que fue objeto. Los oidores se desesperaron y el virrey don Tomás Antonio Manríquez de la Cerda, marqués de la Laguna y conde de Paredes, tomó cartas en el asunto, pues creyó tener más éxito que la audiencia, pero no fue así. La conversación con el tapado le afectó bastante al marqués. Con la frente húmeda de sudor fue a su habitación sin contestar los ceremoniosos saludos que le dirigían a su paso. La curiosidad de sus sirvientes y del pueblo en general creció con la misteriosa conducta del virrey. Nadie supo lo que pasó en aquella conferencia, solo Dios, el virrey y el tapado. Aquel fue siempre uno de los impenetrables misterios de esta causa. Los oidores determinaron darle tormento al preso para arrancarle la confesión. Este prefería la muerte. Días después, el tapado trató de quitarse la vida ahorcándose con un pañuelo, pero un carcelero llegó a tiempo para impedirlo. Esta noticia llegó a la audiencia. Los oidores, temerosos de que otra vez fueran más afortunados en su tentativa, determinaron practicar cuanto antes la diligencia del tormento. Benavides sufrió el tormento con energía y ánimo. El dolor no arrancó al tapado la confesión más insignificante. Todo México supo que iban a sacramentar
al tapado, que estaba moribundo a consecuencia del martirio. El virrey pareció olvidarse del asunto del visitador, solo se ocupó de los festejos del bautizo de su hijo, nacido 6 días antes de que torturaran al tapado. A los festejos asistieron la Real Audiencia, las compañías religiosas y autoridades importantes de la Nueva España. En ese mismo momento, un humilde sacerdote suministraba el sacramento de la extremaunción al misterioso visitador don Antonio de Benavides. Este recibió los últimos sacramentos y dio al cura 1,000 pesos de manípulo, que el cura se negó a aceptar, pero el virrey mandó después se aplicara la compra de un palio para el Santísimo. Un año después, en la ciudad se olvidaron de Benavides, que, restablecido de su enfermedad, seguía siendo juzgado por la audiencia. El 10 de julio de 1684 se supo que el tapado había sido condenado a muerte y puesto ya en capilla. La ejecución de justicia era en aquellos tiempos un espectáculo público muy concurrido, así que el condenado pasó en la capilla 3 días de espera agónica. Durante esos días hizo llamar a Castillo, el secretario del virrey, para hacerle una revelación que jamás se supo. El día señalado, don Antonio, con el pecho cubierto de escapularios, sin sombrero, vestido de negro y montado en una mula, salió de la cárcel rodeado de soldados, llevando a su lado 2 sacerdotes que le animaban a morir cristianamente. Esta comitiva hizo el paseo que se acostumbraba a hacer con los reos. En cada esquina, el pregonero con voz atronadora publicaba el nombre del ajusticiado, su crimen y la pena que iba a sufrir. Así llegaron hasta la horca que estaba en el centro de la plaza. El tapado fue bajado de la mula. El verdugo pasó el dogal alrededor de su cuello y los sacerdotes redoblaron sus fervorosas oraciones, hasta que don Antonio de Benavides se mecía sin vida en la horca. Después de esto, los sacerdotes se retiraron. Los verdugos descolgaron el cadáver y, conforme a la sentencia, le cortaron las manos y la cabeza. En ese momento, el sol se eclipsó en su totalidad. La muchedumbre, impresionada con el espectáculo, sintió un terror supersticioso al ver que el sol se oscurecía y huyó despavorida. El más impenetrable misterio vela toda esta historia. Nadie supo en realidad quién era el tapado ni a qué vino a México. La arrepentida. Cierta noche un sacerdote estaba cenando en casa de una noble familia, amiga de la suya, cuando de repente los sirvientes de la casa le dijeron al sacerdote que unos hombres estaban a la puerta y rogaban por su presencia. Él de inmediato abandonó el comedor y atravesó el patio hasta llegar a la puerta donde los atendió. Ellos le dijeron que una moribunda necesitaba confesión, y ni tardo ni perezoso tomó sus implementos sagrados y los acompañó hasta un lujoso carruaje que lo transportó a un barrio poco poblado y desconocido, por el rumbo de Iztapalapa hasta una casa en ruinas. Cuando tocaron a la puerta, salió a recibirlos una anciana desdentada, de largos y blancos cabellos, muy andrajosa y llorosa, que traía una vela en la mano. Los hombres se marcharon y ella le indicó subir por una escalinata de piedra, donde el religioso se topó con una habitación muy oscura, en la que encontró al centro una cama desvencijada y sobre de ella a una joven y hermosísima muchacha, tiritando debido a una altísima fiebre, ataviada con vestido de terciopelo negro y una costosa diadema de diamantes y esmeraldas en la cabeza. El religioso se arrodilló a su lado, y cuando compasivo la tomó de la mano, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La muchacha estaba helada, fría como la muerte que la acechaba. El sacerdote se dispuso a escucharla en confesión, y lo que oyó solo él pudo saberlo. Pero al parecer era tan tenebroso y maligno que el pobre sintió ganas de gritar de horror y salir corriendo. La frente se le perló de sudor, y sus labios musitaban sin descanso profundas jaculatorías, pidiendo perdón al Altísimo. Después de absolverla de sus pecados, bajó los escalones, que se fueron derrumbando bajo sus pies. Una vez en el piso inferior no encontró a la anciana,
y afuera de la casa ya no estaba el carruaje, al cual nunca escuchó marcharse. Entonces, viendo que era imposible encontrar el transporte, intentó regresar a la casa, pero ésta ya tenía cerradas las puertas, con tablones que él no había antes advertido. Fue el momento en que escuchó un alarido que más bien parecía el aullido de un lobo rabioso. Y luego una espeluznante carcajada que le hubiera erizado el cabello a cualquiera. Asustado, regresó a pie y exhausto a causa de sus anfitriones, a quienes contó lo sucedido. Después se percató de que no traía consigo su rosario. El señor de la casa ordenó a sus criados que fueran a aquella casa y lo recuperaran. Cuando regresaron, dijeron que, aunque insistieron tocando la puerta, nadie abrió. El cura, extrañado, afirmó que él había ido a esa casa y que dejó olvidado su rosario, y que era importantísimo para él recuperarlo, por lo que el anfitrión propuso que al día siguiente se reunieran para ir a dicha casa. A la mañana siguiente se encaminaron a la casa, tocaron en la destartalada puerta tapiada por tablones e insistieron varias veces, pero nadie les abrió, por lo que un anciano que miraba la escena de lejos se acercó y les dijo que hacía mucho tiempo que nadie habitaba esa casa, por lo que mandaron a traer a un trabajador, quien desarmó la puerta. Entraron, pero no vieron a nadie. Sin embargo, todos se asombraron cuando encontraron el rosario del cura en el terroso piso, y fueron presa del miedo cuando se percataron de que en el suelo había un trozo de terciopelo negro, la tela del vestido de la joven que el cura absolvió. Los criados, que llevaban palas, escarbaron y a cierta profundidad encontraron un ataúd, y dentro un esqueleto con un vestido terciopelo y con una diadema con incrustaciones de piedras preciosas, que al ser tocadas por la luz se transformaron en ponzoñosos alacranes. Ante la visión, el grupo se sintió enloquecer y salieron de ahí dando gritos de auxilio. Poco después, otros sacerdotes llegaron al lugar para librar de las fuerzas demoníacas esa casa y darle sepultura a los restos, una vez que fueron exorcizados. Al cabo del tiempo se enteraron por referencias de los vecinos que esa casa había pertenecido a una joven muy bella, que al parecer se dedicaba a las malas artes y que había hechizado a un hombre para conseguir su amor. El hombre falleció y ella no tuvo descanso hasta que se envenenó, muriendo sin confesión. Por eso fue que tiempo después su espíritu buscaba un padre que la confesara y supiera que ella era la bruja arrepentida. La casa de campo. Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared. Los perros aullaban hasta morir, y a veces, cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Un día decidimos mi abuela, mi hermana y yo ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito. Cerca había un riachuelo, mucha vegetación. Desde el momento en que llegué me sentí intranquila. No sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era la sensación que ocurría en pleno día, como a la 1 de la tarde, y se sentía mucho miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha. Entonces, mi prima y hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí mirándome. Entonces salí precipitadamente con el corazón en un vilo. Sentí que si permanecía un minuto más ahí, sola con eso, atrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror.
A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como que había un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable.